Muy buenas tardes. Retomamos la marcha del Congreso. En este caso, nos ocupa la mesa central que lleva por título Tejiendo Saberes, Diálogos para una Educación Intercultural. Voy a tener el gusto de compartir mesa y moderar a estas tres personas que les voy a presentar. Es un placer compartir mesa con ellas. Les presento aquí a mi derecha la magíster Viviana Fallas Gaguardi, es subdirectora y coordinadora de investigación docente de inglés en la sede del sur de la UCR. Tenemos también a la magíster y doctoranda por la Universidad de Valencia, Roxana Hernández Vargas, enfermera, docente en la sede del sur, máster en Salud Pública y Ética y Democracia y estudiante becaria UCR está realizando una estancia doctoral en un doctorado de Filosofía en Ética y Democracia. Les presento también al doctor Juan Rafael Gómez Torres, doctor en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Pensamiento Latinoamericano, coordinador del Programa Integrado de Investigación, Extensión y Docencia, Alfabetización Crítica, Educología de la Universidad Nacional de Costa Rica en el campus Somardengo. Así que les explico cómo vamos a proceder. Estos diálogos se van a establecer en torno a unas preguntas que yo voy a ir haciendo a las tres personas ponentes y irán respondiendo. Y al finalizar estas tres preguntas haremos una breve conclusión y, si no recuerdo mal, ¿hay turno de palabras después? Sí, ¿verdad? Turno abierto de palabras para el público. Así que, sin más, comenzamos con la mesa. Bien, la primera pregunta en torno a estos diálogos para una educación intercultural que os quería hacer es, desde vuestra experiencia, ¿cómo se podría construir o qué elementos son clave para una educación intercultural? Si queréis, podemos ir respondiendo por allí, por orden. Sí. ¿Cómo se podría construir o qué elementos son clave para una educación intercultural? Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Juan Gómez, como dijo la compañera, y desde la experiencia que tengo en la Universidad Nacional y trabajando con comunidades indígenas, podría dar algunas pistas al respecto o resultado de más de 20 años de trabajar en esta dinámica. Para mí y para el programa donde trabajo, es fundamental que todo cambio educativo pase por un reconocimiento epistémico radical. ¿Qué significa esto? Que no se trata de incluir a la gente a nivel de conocimientos o de saberes, en este caso indígenas, afrodescendientes, etcétera, para aliviar conciencias como un acto de caridad epistémico o como una novedad folclórica, sino como una acción descolonizadora del saber. Por ello, se debe incorporar como formas válidas y valiosas, plenas de conocimiento, su lengua, sus tradiciones, sus saberes, sus cosmovisiones, dentro de una ecología de saberes. Es decir, no es folclorizar las ropas, la comida, la apariencia, cosas así por el estilo, sino se trata de hacer cambios epistémicos reales, donde se incorpore el conocimiento de estas poblaciones en el currículum y nos dejemos ya de tanto centralismo europeo y norteamericano en nuestros currículos, ¿verdad? Y que empecemos a escuchar a nuestros pueblos. Esto no significa que dejemos de lado la ciencia. Para mí la pedagogía es una disciplina que abarca, por así decirlo, el conocimiento científico, el aporte de las ciencias de la educación, pero lo hace en conversación, en diálogo con los saberes locales, con los saberes comunitarios, y desde allí es que desarrolla sus dimensiones éticas, estéticas, políticas, y en este caso epistemológicas, para que a través de sus áreas haga esta reflexión.
o sea, desde la didáctica, desde el currículum, desde la evaluación, desde la gestión pedagógica. Otro punto que yo diría importante sería descolonizar, en este caso el currículo, que es crucial que no se reduzca a un simple ejercicio funcional de sustitución de contenidos. Si los vamos a incorporar, que ojalá se diera ese paso, no se trataría solo de cambiar contenidos por contenidos, sino de una reconfiguración del currículo dentro de un horizonte educativo que nos dé la posibilidad filosófica de poder problematizar las realidades y cosmovisiones de estos pueblos. Revisar críticamente los contenidos escolares es fundamental para demostrar narrativas eurocéntricas, desmontar, narrativas eurocéntricas y patriarcales e incorporar epistemologías propias del sur, como nos dice Catherine Walsh, una especialista en pedagogía intercultural, plantea que la descolonización curricular debe orientarse hacia la construcción de pedagogías de la existencia y la reexistencia, lo que involucra además la resistencia a las epistemologías eurocéntricas, prácticas educativas que afirman y que vigoricen saberes y memorias propias, genealogías y formas de vida que están amenazadas por el extractivismo epistémico y cultural, el neoliberalismo y ahora actualmente los neofascismos. Estas pedagogías no pueden desarrollarse sin una relación estrecha con los territorios, los contextos, las vivencias y con los sujetos colectivos que las habitan. Una tercera opción sobre la pregunta o propuesta sería un diálogo de saberes en clave crítica y decolonial desde una alteridad radical. Esto implica ir más allá de la tolerancia y del intercambio superfluo, pues no se trata de una suma afable de diversidades, ni de un intercambio pasivo de saberes listos para dialogar. Más allá de esa escena inerte, involucra la confrontación ética, política y epistémica con el poder, el saber y el ser jerarquizado e impuesto que invisibiliza la existencia del otro y la otra, y que las universidades lo replicamos con jerarquías y burocracias inhumanas. Se trata de la reconfiguración del diálogo, como dice Forné Betancourt, otro especialista en filosofía intercultural, que cuestiona estos dispositivos coloniales y que cree que para que hayan condiciones se debe de realizar o de reconvertir el diálogo a conversaciones desde una praxis situada, conflictiva y transformadora que reconoce las heridas del pasado, la necesidad de la reparación y la constitución de nuevas genealogías de la existencia. Un cuarto punto podría ser la territorialización pedagógica. Esta acción educativa supone una ruptura con los modelos pedagógicos estandarizados, mismos que históricamente hablando han ignorado diferentes culturas, lenguas, espiritualidades. Por eso, las propuestas y las prácticas al respecto deben ser contextualizadas desde el territorio, no solo como espacio físico, sino como un tejido social articulador, comunitario, histórico y simbólico. En este sentido, territorializar la educación constituye abrir la escuela a la comunidad, a su memoria, a su oralidad, a sus formas propias, a su ancestralidad, a sus relaciones con la naturaleza, a sus cosmovisiones, etc. Y por último, en esta primera pregunta, una formación docente crítica y situada. Entonces, esto exige que las universidades luchemos y trabajemos por una formación de formadores desde la justicia y la equidad intercultural, por lo que no solo se trata de formar en conocimientos técnicos o metodologías, competencias y todos esos cuentos mercantiles, pues se requiere formar educadores y educadoras que sean sujetos éticos y políticos, capaces de interpretar
críticamente la realidad, reconocer los temas del poder, reconfigurar los saberes y asumir una alteridad como núcleo de lo educativo. Como señala Méndez, se trata de cultivar una sensibilidad profunda que permita leer el mundo desde la justicia, la afectividad y la escucha radical. En este horizonte de formación docente anclado en los contextos locales y nutridos desde las experiencias, memorias y saberes de los pueblos, descansa la posibilidad de dar voz y protagonismos a quienes históricamente han sido constantemente invisibilizados. La docencia intercultural no es neutral, pues implica una praxis comprometida con la dignidad y la descolonización. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Roxana. Gracias por el espacio, agradecerles por estar acá compartiendo con nosotros y escucharnos. Realmente cuando tuve la oportunidad de participar de esta mesa, en el tema de la expertise en la interculturalidad, posicionándome desde mi situación particular en este momento, estoy aprendiendo, estoy tratando de interactuar con conceptos que me permitan ir poco a poco dimensionando lo que tiene que ver con educación intercultural. Entonces he tratado como de ir haciendo una revisión y es lo que quisiera compartir con ustedes en este momento. En el tema de lo que significa ser intercultural, bueno, hay muchas posiciones encontradas al respecto, principalmente porque, como lo menciona don Juan, tenemos esta visión de que si es compartir a partir de lo que históricamente se ha venido estableciendo de educación, seguir compartiendo, transmitiendo o memorizando lo que culturalmente nos han ido construyendo, o si es realmente lo que significa intercultural, porque intercultural significa revisarnos y permitir un intercambio no solo con otras culturas, sino con otras subculturas que existen en la sociedad. Cada vez más el mundo que estamos habitando se vuelven espacios más interculturales. Los temas de las migraciones nos han llevado a países sumamente compuestos por diferentes culturas e interculturas. Entonces realmente repensarnos en el tema de lo que consiste la educación intercultural debería de permitirnos saber si realmente es algo que podemos ver desde fuera para irlo enseñando desde este panorama, o si es algo que nos deberíamos de permitir hacer desde dentro, porque el diálogo intercultural o este diálogo de saberes que menciona don Juan también nos debería de permitir formarnos desde el respeto, desde el reconocimiento mutuo y desde estos espacios de encuentros que menciona Fournet Betancourt, que también es una de las personas que trabaja sobre el tema de interculturalidad. El reconocimiento real y no un reconocimiento que está muy bonito en las declaraciones, que está muy bonito en la legislación, que está muy bien detallado en cada una de las normativas. No, un reconocimiento real donde todos tengamos espacio para construirnos, construir interculturalidad y lograr trascender, como menciona la doctora Codina, de lo que decimos a lo que hacemos, que quizás creo que en este tema es donde tenemos mucho trabajo que recorrer, porque si bien es cierto, nuestro país es un país de múltiples culturas, no es lo que nos enseñan a nivel educativo. Desde la educación inicial conocemos una historia que nos han venido contando de cómo fue nuestro proceso histórico, una situación que realmente es muy triste, es que cuando nos ponemos a revisar nuestras culturas no tenemos claridad ni siquiera de cuáles son las culturas que están en nuestro país, cuáles son las culturas que forman nuestro territorio nacional.
Entonces, aquí también hay mucho que dice de cómo se ha ido construyendo. Entonces, a partir de aquí, empezar a deconstruirnos implica toda una revolución, implica todo un cambio que no necesariamente depende de una persona, sino de todo un sistema que se ha ido construyendo y que es lo que se establece estandarizado, y por ahí es por donde vamos. Entonces, también es pensarnos como seres distintos realmente y poder ver la pluralidad de la cultura como una riqueza de este patrimonio cultural, poder identificarnos como seres humanos que estamos compuestos por una serie de elementos. Y estos elementos que tienen que ver con la educación intercultural, a modo de resumen, como les decía, implica una revolución, implica poder sentarnos, detenernos y ver, bueno, ¿es educación? ¿Es memorización? ¿Es estandarización? ¿Existe un diálogo de saberes? ¿Quiénes están preocupados por el diálogo? ¿O desde dónde se pueden gestar estos diálogos? Es necesario darle valor a la variabilidad y a la diversidad cultural con la que contamos en nuestro país. Es necesario dejar la homogeneidad en los procesos y facilitar condiciones donde el sujeto no sea solo objeto, como lo veíamos anteriormente en una de las mesas, sino realmente sea parte del proceso, porque en la educación intercultural una de las cosas más importantes es esa interacción, ese ir y venir, ese conjunto de compartir saberes donde yo no soy la persona de conocimiento absoluto, que es como muchas veces sucede, yo no dicto, sino yo voy a interactuar con esas personas y aprender muchísimo de esas personas que también tienen mucho que enseñarme a mí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, muy contenta de estar acá compartiendo esta mesa con estas personas que admiro profundamente, de verdad es un honor para mí, y como Roxana yo también estoy dando como mis primeros pasos en la educación intercultural, pero esta tarde me emociona muchísimo también compartir como mi experiencia, qué estamos haciendo, qué entendemos por educación intercultural. Entonces también muchísimas gracias por estar esta tarde acá compartiendo con nosotras y con don Juan. Entonces quisiera continuar como con esta idea de Catherine Walsh, que es una referente en educación intercultural. Ella habla de transformar las estructuras, ¿verdad? Entonces es muy importante no solamente decirlo, sino hacerlo. Desde dónde iniciamos, cómo continuamos, y ojalá nunca terminemos en esta transformación, ¿verdad?, de estas estructuras. También se habla, y considero que es fundamental tener este diálogo horizontal, ¿verdad?, que muchas veces no sabemos cómo acercarnos a las comunidades. Entonces, a través de un diálogo horizontal, creo que vamos a dar ese primer paso para luego construir juntas y juntos esta educación que tanto anhelamos todas y todos. También considero que sabemos que hay políticas, hay programas, hay declaratorias, eso está por escrito, como decía Roxana, muy bonito, muy específico, muy claro, pero creo que todas las personas y las comunidades, en especial las comunidades indígenas, ¿verdad?, y otros grupos minoritarios, tendrían que tener una participación, valga la redundancia, activa en su totalidad, para construir estas políticas, porque muchas veces estas políticas se construyen desde un escritorio, desde una mesa, ¿verdad?, y no involucramos a las comunidades, a las personas estudiantes. Entonces, por ahí creo que sería como el primer paso. Podríamos tardar toda la tarde hablando de educación intercultural, pero yo sí me voy a referir a otros aspectos que considero que son básicos en este proceso, en este camino, que sé que muchísimas personas estamos tratando de construir. También este intercambio de saberes, como mencionaban anteriormente, tiene que darse en términos equitativos, ¿verdad? Porque no es solamente decir hay un intercambio de saberes en una reunión, en 2 reuniones al año, en una visita. Esto tiene que ser constante, equitativo y en condiciones de igualdad. También considero que el propósito de gestionar o de dar los primeros pasos en educación intercultural, es fortalecer el desarrollo pleno de las capacidades de todas las personas, sin distinción.
reforzar la identidad y reconocer que esta diversidad no es un obstáculo o un reto, sino más bien un recurso enriquecedor que tenemos todas las personas en todos los contextos educativos y en las comunidades. También Godenzi, que es un lingüista hispánico de la Universidad de Montreal, menciona que, y esto me encanta muchísimo y creo que yo voy como en esa línea, que la educación intercultural debe ser un verbo y no un sustantivo en constante cambio. Porque tenemos una tarea, no de las universidades solamente, sino de la sociedad. También debe haber, básico, el respeto para transformar pues, las sociedades en sociedades equitativas. Todas las personas tenemos derecho a construir esta educación que merecemos, de sentirnos seguras y seguros en los espacios, de que me siento segura en mi contexto educativo y no solamente dentro de las aulas, sino también fuera de ellas, ¿verdad? Porque somos un conjunto de personas que estamos interesadas en construir esta educación justa. También quisiera mencionar que en la construcción de los currículos, como mencionaba, que las políticas y las normativas muchas veces no tomamos en cuenta a estas personas de las comunidades, a las personas indígenas o cualquier otra comunidad, ¿verdad? O grupo específico de las sociedades, y esta construcción de currículos tiene que ser un proceso vivo. Esto quiere decir que se construye no solamente a partir de los saberes, sino de las prácticas reales que vemos en nuestras aulas, en nuestras instituciones educativas. ¿Y desde dónde partimos? Es la pregunta, ¿verdad?, que constantemente tenemos que preguntárnosla. Desde las experiencias, desde la comunicación, desde este diálogo horizontal que mencionaba al inicio, que muchas veces imponemos o llegamos a las comunidades con las políticas, con los planes, con los programas, y muchas veces esas personas pues no han sido parte de esos procesos. Existe esta educación intercultural en el discurso, pero bueno, vamos a verlo, está en la práctica. Entonces creo que eso es sumamente importante. Y como lo mencioné, tiene que ser una educación integral, no solamente dentro de las universidades o instituciones, sino fuera de ellas. Y tienen que ser prácticas transformadoras, definitivamente, con un enfoque ético que permita abrir caminos y construir esta educación intercultural juntas y juntos. Entonces, ver la diversidad no como un obstáculo, sino como un recurso y una riqueza que contamos. Muchísimas gracias por las respuestas de los tres y ceñiros al tiempo, que es complicado porque hay mucho que explicar. La segunda pregunta que os quería lanzar para la reflexión es: ¿existe en Costa Rica realmente una educación intercultural? Ante la respuesta de sí o no, os preguntaría que ¿por qué decís que sí o por qué decís que no? ¿Y cuál identificaríais como el reto más importante para que se consolide la educación intercultural en Costa Rica? Es decir, ¿existe la educación intercultural y cuál sería el reto más importante para consolidarla en Costa Rica? Bien, tal vez voy a partir ahora de una idea anterior para poder contestar esto, y es que estamos entendiendo por interculturalidad. Y que estamos entendiendo concretamente por educación intercultural e incluso más finamente por pedagogía intercultural. La interculturalidad como tal es un proyecto ético-político, o sea, no es neutral, está abiertamente casado, ¿verdad? Es un proyecto con apellidos, es ético y político. Y ha nacido sobre todo a raíz de el intercambio con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas de nuestro continente. Incluso se ha desarrollado más, hasta conceptualmente, con pueblos aymaras, quechuas y del sur, sobre todo con lo que se conoce como la teoría del buen vivir, ¿verdad? Sumacansay. Pero lo han desarrollado y se ha trabajado en casi todos los pueblos originarios, incluso en nuestro país. Entonces, cuando estamos hablando de interculturalidad, por lo menos en el caso latinoamericano,
Estamos hablando de un encuentro de culturas que hacen, por así decirlo, un esfuerzo por reconectarse, por conversar y por encontrarse con algunos criterios fundamentales para poder hacerlo, criterios éticos fundamentales para poder hacerlo. Y esos criterios tienen que ver con la equidad, tienen que ver con la empatía, tienen que ver con la justicia social, tienen que ver con la simetría y otras cosas, simetrías políticas, económicas, que se tienen que plantear para que se dé el encuentro. Sin estas condiciones y otras condiciones éticas de la exterioridad y de la alteridad, no habría interculturalidad. Lo que hay es un discurso intercultural funcional, que es otra cosa. Y un discurso intercultural funcional es decirle a los pueblos originarios que existen, que son muy bonitos, que visten muy bien, que tienen buena comida, que vale la pena ir a visitarlos, pero no pasar de esa semántica, ¿verdad?, vacía y vaciante. ¿Verdad? Entonces, es importante entender que la interculturalidad hace referencia a lo ético, es un proyecto ético-político. Ético en tanto necesita todas estas condiciones que dije, y político en tanto que busca cambiar cosas, busca que nos organicemos juntos, que nos encontremos, que busquemos soluciones, incluso hasta estético, la forma en que nos vemos, nos miramos, nos conversamos, nos sentimos, etcétera. Entonces, eso sería más o menos interculturalidad. Dentro de eso, una educación intercultural sería un proceso de formación, ¿verdad?, que pretende lograr que nos eduquemos encontrándonos, que nos eduquémonos transformándonos con los otros y las otras, que nos eduquemos desde la diferencia, que nos eduquemos desde la diversidad. Es decir, como dijo la compañera antes, la diversidad no es una cuestión meramente funcional, tiene que ser también algo más allá de una celebración, algo más allá de un folclore. La diversidad misma tiene que ser la característica fundamental de la diferencia de los pueblos y que esta diferencia no sea un problema, o por lo menos no sea algo negativo, ¿verdad? Que esto no sea lo que haga que por ello quede excluida la gente. Entonces la exclusión y la inclusión también son políticas en este sentido, ¿verdad? Totalmente políticas. Y la inclusión tendría que ser también crítica y profunda en este sentido, porque hay también mucha inclusión funcional, o como lo llama Pla, mucha falsa inclusión, ¿verdad? En este sentido. Bueno, creo que perdí los 5 minutos solo en esto, pero ¿y qué sería una pedagogía intercultural? Una pedagogía intercultural tiene que ver más, y eso es muy importante, con lo fundamental de la pedagogía, que es la formación humana integral. La pedagogía está para formar a los seres humanos, para que nos formemos, y eso es lo que busca como tal, como disciplina. Y lo hace desde ese encuentro entre la ciencia y los saberes comunitarios, pero lo hace desarrollando dimensiones éticas, estéticas, políticas, epistemológicas, que tiene que nutrirse, y aquí está lo intercultural, con el saber de todos estos pueblos. Educarse no debería ser solo transmitir contenidos y mucho menos reducirlo a contenidos ajenos y lejanos, sino que tienen que conversar con los contenidos de nuestros pueblos, tienen que conversar con las necesidades de nuestras comunidades, tienen que conversar con los saberes ancestrales. Y eso no lo hacemos muy bien las universidades. Yo diría que por eso no hay una educación intercultural, menos una pedagogía intercultural. Las universidades generalmente hacemos un distanciamiento muy abierto con las comunidades
Y cuando vamos, a veces vamos con complejos de superioridad, con epistemologías de superioridad, con el discurso, ya, okay, con todos estos discursos. Bueno, entonces como para decir algunas, por lo menos decir algo de qué se ocuparía para que haya una pedagogía intercultural, perdón, una educación intercultural que es más amplio que la pedagogía en este sentido, habría que hacer cambios epistemológicos, como los mencioné antes, profundos en este sentido, desde los saberes ancestrales, territoriales, etcétera. Una formación docente también, como dije antes, crítica y profundamente transformadora, comprometida con saberes propios costarricenses, comprometidas con nuestra historia, por ejemplo. Una política pública consecuente con la diversidad nacional, que garantice mecanismos de participación y cogestión educativa desde los pueblos, más allá de las consultas simbólicas. Se deben reflejar en espacios de codiseño curricular y autogobierno educativo, y se deben girar los recursos necesarios para tales fines. No es solo hablar, es también girar recursos. Las universidades deben de girarlos y el Estado también deben de girarlos. Y en una época neofascista donde cada día se recorta más a nivel social, ¿verdad? El contexto es difícil, es muy duro. Y también un diálogo político y epistémico entre el Estado y los pueblos. Reconocer que no hay una sola forma válida de educar y que se respete los marcos normativos de los pueblos, las lenguas y las cosmovisiones originarias y afrodescendientes como constitutivos del sistema educativo y no como anexos folclóricos en este sentido. Bueno, eso, y podemos seguir desarrollando algunas ideas. Solo para dar un ejemplo, un aguá, me decía, el aguá Abelino, me decía de Talamanca, me decía que la escuela que va allá, o sea, la escuela formal, la escuela del Estado, por así decirlo, no la de ellos, no cumple con esto, dice él, porque la educación formal, lejos de respetar la diferencia, dice él, tiende a erosionar los fundamentos de las cosmovisiones originarias al imponer sus contenidos, los contenidos occidentales, metodologías occidentales y tiempos escolares ajenos a la vida comunitaria, los tiempos del mercado, no los tiempos de la comunidad. Es decir, la educación es impuesta desde afuera, desarraigada desde las cosmovisiones originarias y aún con modelos neocoloniales. Palabras directas del Aguá dice que los mayores peligros que atraviesa Talamanca en este momento son las religiones, las escuelas y el desarrollo. En la misma línea y tal vez como para tratar de contestar la primera pregunta, desde mi posición, creo que definitivamente Costa Rica, aunque tiene pequeñas iniciativas en relación a intentar una educación intercultural, nos falta muchísimo camino. Nos falta mucho porque si bien es cierto en el Ministerio de Educación Pública existen algunas directrices que tienen que ver con tratar de visibilizar algunos puntos particulares de nuestras culturas, quedamos en este discurso vacío, quedamos en este discurso desde la homogenización de los contenidos, desde, bueno, es que esto es educación, así es como tiene que ser la educación infantil, está estructurada así. En primero usted aprende esto en estudios sociales, esto en español, segundo, tercero, el colegio, los liceos y demás, es como está estructurado en este momento y no hay espacio para repensarnos. ¿Por qué no hay espacio? Porque estos escenarios donde generamos diálogo para tratar de mejorar la educación no necesariamente tienen tantas personas de representación política como menciona don Juan, que aquí paso a la segunda pregunta, que creo que el reto más importante en nuestro país en este sentido va en dos líneas. La primera, en esta representación real de la política pública clara, el compromiso claro de lograr trascender a una educación intercultural. No existe.
no es real. Seguimos viendo la incongruencia entre lo que está escrito y lo que está materializado en comunidades. Desde todos los escenarios e inclusive en las universidades, sin duda es muy triste, doloroso, pero realmente muchas veces se utilizan las personas de comunidades en estos contextos para algunos eventos políticos. Y aquí, bueno, los que somos de Costa Rica, realmente conocemos que en este momento nuestro escenario nacional, políticamente hablando, está muy fuerte. Tenemos incongruencias muy fuertes. Estos diálogos permiten visibilizar rutas hacia dónde caminar, pero no tenemos representación de los otros escenarios. Entonces, esta política pública clara y un compromiso real, para mí es uno de los retos más importantes en nuestro país y tiene que ver con decisiones macro que no necesariamente solo dependen de nosotros, pero sí también tengo claro que realmente los primeros pasos e iniciativas desde lo que cada uno y cada una podemos hacer es donde tenemos que estar trabajando. Y el siguiente reto que para mí es sumamente importante tiene que ver con la individualidad. Ok, no podemos hacer nada con el compromiso político de estas autoridades que no está funcionando tan adecuadamente, pero leamos el mundo desde la posición en la que cada uno y cada una estamos y tratemos de generar una convivencia más empática. Tratemos de ser mejores seres humanos, porque realmente para mí esto también es un reto. En este momento en el cual la tecnología ha representado avances significativos, lograr trascender lo que nos hace seres humanos nos permite también ir trabajando y sosteniéndonos en esto del humanismo, en esto de la convivencia con respeto a las diferencias, en esto de irnos deconstruyendo y construyendo a partir de ese diálogo que yo me permito tener con los escenarios donde estoy interactuando. Yo sí quisiera mencionar algunas iniciativas porque creo que también que aunque no son muchísimas, creo que es importante reconocer el esfuerzo que grupos o personas en diferentes lugares del país pues ponen todo su empeño para lograr, aunque sea cambiar las realidades de unos pocos en ciertas regiones. Yo conozco que el Ministerio de Educación Pública tiene algunos programas o guías didácticas que sé que tienen que mejorar muchísimo, pero que pues han desarrollado estas guías o programas para la enseñanza de lengua y cultura, para preservar estos saberes, ¿verdad? Y reforzar como la identidad de estas comunidades. Tienen algunos módulos que explican o incluyen las diferentes cosmovisiones de los territorios originarios. También el Ministerio de Educación Pública tiene un departamento de educación intercultural en el área de desarrollo curricular. CONARE también el año pasado pues declaró el 2024 como las universidades públicas con los pueblos originarios para fortalecer ese trabajo. Como decíamos anteriormente, tenemos declaratorias, tenemos políticas, pero bueno, queremos ver un poco más de acción, ¿verdad?, en cómo lograr estas metas que tenemos en todos esta documentación. En el 2006 también el CONARE impulsa la creación de una comisión interuniversitaria, ¿verdad?, en coordinación con pueblos indígenas. Tuvimos también un proyecto que se llamó Siguapaco entre la Universidad Nacional, UCR, la UNED, el Ministerio de Educación Pública para desarrollar o colaborar en esta educación, ¿verdad?, desarrollando algunos cursos para docentes para comprender o entender un poco mejor cómo sería una educación intercultural. También el Instituto de Investigaciones en Educación de la UCR tiene pues un programa de interculturalidad. Como mencioné, tal vez son iniciativas muy aisladas. Ahí quizá es donde reside el problema, ¿verdad?, que si fuera pues en todas las instituciones o si le diéramos más seguimiento a estos programas, creo que lograríamos avanzar
un poquito más rápido en lo que es una pedagogía intercultural. Ahora, yo no quisiera llamarlo como un reto, sino más bien como una oportunidad que tenemos, ¿verdad?, de transformar la educación que todas y todos merecemos desde que somos niñas y niños. Creo que es trascender a lo normativo, como lo hemos mencionado muchísimas veces, y avanzar hacia un acercamiento real y genuino con las comunidades. También considero que la educación intercultural debe ser transversal en todo el contexto, en todas las áreas sustantivas, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, docencia, investigación, acción social, no tener estos programas o proyectos de 2 años y culminan y no hicimos nada más, sino darle seguimiento, que no sean pues iniciativas aisladas como mencioné, sino un compromiso institucional real e integral. Evitar que se quede en este discurso, ¿verdad?, y convertirlo en una práctica viva. También considero que tenemos que dedicar más recursos y más tiempo y más amor y más pasión a todo esto de la pedagogía intercultural para lograr ofrecer a estas personas que lo necesitan una educación justa. Ese es como el objetivo principal. Muchísimas gracias. Pasamos pues a la tercera y última pregunta que os voy a hacer. La pregunta sería: ¿qué oportunidades o acciones visualiza a futuro para lograr avanzar en la educación intercultural? Repito, ¿qué oportunidades o acciones visualizáis de cara a un futuro para lograr avanzar en la educación intercultural? Bien, otra vez saliéndome un poquito de la pregunta, pero regreso a la pregunta, bueno, eso espero. La pregunta anterior nos deja un sinsabor de que de verdad estamos crudos, ¿verdad? Y yo creo que sí, estamos crudos. Estamos crudos desde siempre, no sé si me explico, esto no ha caminado mucho. Y no suele caminar mucho porque sigue siendo fuerte esa escuela como dispositivo de dominación, de sometimiento. Eso no nos abandona, ¿verdad? Y hablamos de escuelas interculturales y etcétera, pero si uno analizara esas escuelas que se están haciendo algo intercultural, cuando digo escuela estoy hablando de todo el aparato formal, universidades, colegios, etcétera, vemos que es más funcional que crítico, que transformador, ¿verdad? En ese sentido. Si yo fuera, bueno, y me ha tocado montones, un estudiante indígena, y estoy en la Universidad Nacional, que es mi experiencia, la que conozco, sé que es muy difícil. Y me imagino que estar en la UCR igual, es muy difícil. Y me imagino que estar en otra universidad debe ser algo parecido. Un currículum otra vez totalmente desvinculado de sus realidades, de su cosmovisión, de su idioma, tienen que recibirlo todo en español, cuando su lengua materna es bribri, cabecar, malecu, etc. Desvinculado de su idioma, desvinculado de su territorio, eso es muy violento, de su territorio, desvinculado de su familia, desvinculado de sus contextos, contornos, naturaleza, etc. Es muy, muy complejo y muy, muy difícil. Y tras de eso se le trata como un sicua más. Sicua es la palabra que usan los bribres para decir no indígenas, ¿verdad? Como un sicua más. Donde la interculturalidad no está para hacer esos puentes, no conversa para hacer esos puentes, y no solo para poner algunos expertos ahí a colaborar en el proceso, lo cual es importante, sino para que ellos tengan sus espacios de encuentro, sus espacios de reclamo, sus espacios de lucha, y para que ellos y ellas también logren transformar el currículo y que se ha incorporado saberes propios, que además nos serviría a todos los demás, ¿verdad? Como medicina tradicional,
enseñanzas, buen vivir, cuidado de la naturaleza, y la lista es larguísima, que creo que más que nunca lo ocupamos, ¿verdad? En un mundo que se está despedazando a nivel tanto ético, de interrelaciones, como a nivel ecológico, ¿verdad? Y que cada vez vemos catástrofes naturales difíciles, ¿verdad? Además de éticas, en todo el sentido de la palabra. Entonces, sigo sosteniendo que por más esfuerzos que hayan en este momento, están desvinculados de una educación intercultural en todo el sentido, y mucho menos de una pedagogía intercultural. La pedagogía intercultural tiene que nacer de un contexto educativo que esté claro que vamos hacia eso, ¿verdad? Entonces una pedagogía, y por ahí sería la respuesta, una pedagogía intercultural tiene que ser crítica por sí misma, no puede tener otro camino en ese sentido. Y esto conlleva construir alternativas educativas propias, participación directa de las comunidades, reconocimiento del sufrimiento histórico de estos pueblos, de tal modo que la educación no es solo formar en competencias, habilidades y técnicas, sino en especial en fortalecer identidades, sanar heridas coloniales, proyectar futuros dignos que broten de la raíz viva de los pueblos, que desarrollen una ética comprometida con el ambiente. La pedagogía intercultural crítica, en este sentido, es una pedagogía de la ternura radical, del amor con las raíces, del arraigo cultural y de la emancipación espiritual ante el colonialismo histórico. Otra propuesta en este sentido podría ser la alianza entre la academia y las comunidades, un impulso de las alianzas ético-políticas entre instituciones públicas de educación superior y comunidades indígenas y afrodescendientes, de modo que se desborden los muros burocráticos e institucionalizados para llevar a la problematización educativa de los territorios, a espacios vivos de convivencia comunitaria. Esta alianza no debe concebirse como proyectos de extensión unidireccional, ni como actos caritativos de transferencia de saberes, sino como proceso ético-político de co-construcción o construcción juntos y juntas del conocimiento, donde la universidad se despoja de su pretensión de superioridad epistémica y se coloca en disposición y posición de escucha, aprendizaje y transformación. Iniciativas como las giras educativas interculturales que hace la Universidad Nacional en el proyecto que yo estoy, Acachabre, promovidas por Educología, son ejemplo de estos esfuerzos por construir una educación superior comprometida con la justicia cognitiva, el respeto intercultural y la descolonización de las prácticas pedagógicas. Estas experiencias permiten que estudiantes y docentes acudan a los territorios, se inserten en ellos de modo respetuoso, implicándose en procesos históricos, espirituales y políticos de las comunidades, desde su realidad, desde sus intereses. Este tipo de aprendizaje rompe con la fragmentación disciplinaria y la pasividad del aula universitaria y abre paso a pedagogías encarnadas en los pueblos, dando el lugar que merece la oralidad, la memoria, el cuerpo, el silencio y la ritualidad en toda pedagogía. Y por último, por el tiempo, tecnologías digitales como medios contrahegemónicos. Las tecnologías digitales, si son repensadas y resignificadas desde los márgenes tal y cual lo hizo en su momento el subcomandante Marcos del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, México, y como lo plantea Gómez 2022, pueden convertirse en herramientas para el diálogo crítico intercultural, la potenciación de la documentación
de conocimientos y de saberes ancestrales, la articulación de redes sociales propias, la creación de contenidos de lenguas originarias y el fortalecimiento de redes pedagógicas alternativas y contrahegemónicas, entre otras cosas. Gracias. Creo que oportunidades tenemos muchas en este momento. Por ejemplo, yo he tenido el privilegio de poder revisar desde cierto tiempo para acá cómo ha sido la evolución histórica de la educación de nuestros pueblos y comunidades indígenas, y he encontrado muchísimas iniciativas. He encontrado que la Universidad Nacional tiene un programa súper exitoso en este tema. He encontrado que la UNIED llega directamente a territorios y trabaja muchísimo el tema de ser este puente. En la Universidad de Costa Rica hay muchísimos proyectos también de acción social que están tratando de tejer esta cercanía con territorios. El Ministerio de Educación Pública tiene algunos lineamientos, algunas directrices. Todo esto son oportunidades. Sin embargo, creo que lo más importante, y aquí me uno al comentario de los dos compañeros, tiene que ver con esta vinculación, con la articulación, porque juntos somos más fuertes, y realmente lograr dar el espacio a las comunidades y los territorios indígenas que ellos merecen tener, y no desde la posición de la educación impuesta, sino estrategias que nazcan de la comunidad. Y aquí creo que quisiera citar a Escames, que dice que la meta de la educación intercultural no es aprender la cultura del otro, sino aprender a partir de mi encuentro con él. Entonces, lograr potenciar este espacio y tener esta claridad en estos escenarios permitiría también ser puente, permitiría también espacios de mayor autoconocimiento ético, como nos mencionaba antes María José. Realmente es lograr educación intercultural no desde las imposiciones, sino desde el respeto y el reconocimiento del otro. Todos somos interlocutores válidos, entonces es una de las cosas más importantes. Y el tema del diálogo, pero no es el diálogo, bueno, vamos a dialogar, que antes en el almuerzo don Juan me comentaba y yo le dije, sí, es que dialogar también es escuchar. Muchas veces usted dice, voy a generar un espacio de diálogo en comunidades. Y entonces, ¿qué sucede? Llegan y nosotros somos esto, esto y esto, venimos a presentar tal cual proyecto, esta es la oportunidad que tenemos porque ese es el recurso financiero con el que contamos. ¿Y dónde estuvo el diálogo ahí? Porque escuchar activamente y de manera comprometida es uno de los elementos más importantes del diálogo. El diálogo se potencia desde poder comunicar yo lo que tengo, pero también escuchar, la escucha activa y la escucha respetuosa de lo que la otra persona tiene que decir sin estar pensando yo en lo que interpreto de lo que la persona está comunicando, sino realmente tratar de entender desde lo que la persona está intentando comunicarme genuinamente. Y creo que sin duda una oportunidad es el tema tecnológico. La tecnología tiene que volverse nuestro aliado. Tenemos que empezar a trabajar con la inteligencia artificial sin miedos y empezar a identificarla como un recurso más que nos permite también construir puentes un poco más efectivos. Entonces, para mí, una de las oportunidades que tenemos en este momento tiene que ver con esa línea también. Gracias. Yo quisiera mencionar un ejemplo más específico, ¿verdad? Porque ya ellos mencionaron a nivel país qué podemos hacer, ¿verdad? Pero yo quisiera hablar más que todo como desde la sede regional del sur. Creo que tenemos una oportunidad invaluable derivada de nuestra cercanía con comunidades indígenas. Creo que somos
una de las sedes regionales que tenemos más población indígena en la sede, alrededor de 43 estudiantes a inicios de año. Entonces, creo que esto nos permite establecer un diálogo directo y cotidiano con las personas estudiantes en nuestras aulas y en la región, porque estamos relativamente cerca, de estas comunidades. Este contexto nos reta a la misma vez, ¿verdad?, pero nos impulsa a fortalecer estas estrategias o propuestas académicas que tienen que sí o sí responder a las realidades y necesidades inmediatas de estos territorios, no las necesidades que yo creo que ellos tienen, sino las reales. Y esto lo logramos solamente a través de ese diálogo que tenemos que impulsar. También contamos con el recurso humano, ¿verdad?, las coordinaciones generales, dirección, estamos con un compromiso genuino desde las aulas a transformar esta educación. Sé que nos falta muchísimo, ¿verdad?, como lo mencionamos a través de este conversatorio, pero creo que cuando existen pues la pasión, la seguridad de que si ofrecemos este tipo de educación vamos a tener personas ciudadanas más sanas, más comprometidas también y que se sientan parte del contexto en donde viven. También en la construcción del plan de desarrollo académico vemos la educación intercultural como un eje transversal, no lo vemos aislado, sino que lo estamos tomando en cuenta para todas las áreas sustantivas, investigación, docencia, acción social. Entonces creo que tenemos una oportunidad muy grande como sede regional también. A futuro nos visualizamos, ¿verdad?, como la consolidación de la sede como un espacio académico abierto, sensible, que es sumamente importante y dinámico, que no solamente enseña, sino que también aprende de las comunidades. Queremos ser un espacio que fomente el diálogo intercultural, que contribuya a la construcción de esta sociedad que todas y todos anhelamos, inclusiva, justa, equitativa. Yo sé que a veces lo mencionamos muchísimo, pero es importante repetirlo y creernos en realidad que solamente así podemos lograr este tipo de educación y ofrecer oportunidades significativas para todas estas personas. La universidad también es un espacio que acompaña, pero sobre todo tiene que respetar y construir junto con esta diversidad cultural que como mencioné muchas veces, es una oportunidad más que un reto. Muchísimas gracias a los tres. Contamos ahora con un poquito tiempo para hacer preguntas que quiera hacer el público asistente. Vale. Como tenemos muy poquito tiempo, si queréis podemos hacer las preguntas y contestan. ¿Sí? Hola, soy Eduard, soy peruano, soy amazónico y en la Amazonía tenemos aproximadamente 47 comunidades originarias. He trabajado como funcionario público en la Dirección de Sistemas Educativos Rurales y una de las recomendaciones o indicaciones de mi jefe fue supervisar la práctica de una docente en una de las comunidades originarias. Sucede que en la Amazonía hay 6 meses donde el caudal del río se incrementa y el territorio físico es inexistente. Y luego hay otros 6 meses con el espacio físico. Pues esta maestra encontró como una alternativa para evitar los desastres, como el ahogamiento de estos niños, que a través del juego aprendan a nadar y aprendan a perder el miedo sobre el agua, ¿no? Y es acá donde indica Juan que es aprender desde el encuentro. Yo como citadino no comprendía, más bien iba con la mirada de fiscalizar esa conducta. Sin embargo, al llegar a la comunidad identifiqué que era parte del buen vivir. Y ese buen vivir también significaba
a juntar a toda la comunidad, donde la mujer líder empezaba a organizar a las mujeres para que puedan organizar balsas, para que en estas balsas puedan haber espacios físicos donde los niños puedan permanecer, ya que conocemos que con la actividad física existe conocimiento, existe la posibilidad de aprendizaje. Ahora, otra cosa, en la Amazonía existe un espacio de formación bilingüe amazónica que se llama Formaviap. Sin embargo, hay poco interés político porque eso persista. Entonces, en el 2020 habían 50 estudiantes. En el 2024, tras la pandemia, solo había 2. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Esa es una gran preocupación. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Felicito al compañero y a las compañeras por las propuestas que traen tanto dentro de una dimensión de reto y oportunidad. Y bueno, considero un aspecto importante de la mesa de hoy que es el aspecto de lo impositivo. Lo impositivo nunca nos va a traer desde alguna otra perspectiva un aspecto favorable cuando hablamos en términos interculturales dentro de una noción de otredades y alteridades. Me gustaría preguntarles lo siguiente. Sé que retos hay muchos, pero una oportunidad sería pensar en algún tipo de mediación pedagógica intercultural que involucre tanto al académico, al docente y al estudiante a tener una sensibilidad con su propio país o sus propias regiones. Por ejemplo, algo que acá sucede mucho en Costa Rica es como si estuviéramos en 2 Costa Ricas apartes. Y al menos en el caso estudiantil, en algunas ocasiones se usa el término cuando algún compañero o compañera viene de región más lejana que la parte citadina, el término foráneo. E incluso hay memes o algunos chistes en relación con este concepto de que vive no exactamente en el área central, sino que está alejado de, y creo que esto sería una forma también de generar una conciencia y una noción de un buen vivir y también una ética del cuidado del otro. No permitir pues una especie de bullying, sino que más bien abrir puertas a un reconocimiento tanto del costarricense en un término global, por decirlo de alguna otra manera, y dejar un poco atrás esta idea de una Costa Rica, por decirlo central, y una Costa Rica periférica. Me alegra mucho también el hecho de que desde acá, la Escuela de Estudios Generales, se fortalezca el vínculo con la sede propiamente del sur, que se logre tener exactamente esa intermediación intercultural y cómo crear esa mediación propiamente pedagógica, podríamos decir intercultural. Sé que Luis tiene mucha experiencia vasta en el contexto intercultural, de una manera que podamos también los docentes articularlo con el estudiantado. Muchas gracias. Tenemos un problema de tiempo porque vamos con 5 minutos de retraso y entonces no sé si emplazar el diálogo para el cafecito, que le puedan preguntar directamente. Si queréis contestar ahora brevemente a los 2 comentarios que os han hecho, pero de forma muy breve, porque si no nos quedamos sin espacio de diálogo por si quieren tomar café. Bueno, lástima por las preguntas. Digo yo por las 2 personas que iban a preguntar también algo. Rapidísimo sobre una mediación pedagógica. ¿Hacia dónde vamos? Es una pregunta muy abierta, ¿verdad? Y creo que se sigue haciendo poco y probablemente algunas lenguas y culturas van a desaparecer, ¿verdad? Desgraciadamente. Y si seguimos así como estamos, si no hay cambios estructurales, lenguas y etnias van a desaparecer. Ese es el peor de los panoramas, pero es posible. Y estamos muy cerca, más cercano a ese que a cualquier otro. Y por el otro lado, una mediación, bueno, en el caso de la Universidad Nacional, donde yo trabajo en este proyecto, realizamos una mediación que sería interesante, que es, no sé, bueno, por lo menos escucharla. Y es que nosotros sacamos a los estudiantes del aula, los llevamos a comunidades indígenas, y hay un encuentro de 3 días con ellos y ellas. Y vamos a escuchar a los aguapas
Vamos a escuchar a los ancianos, a las ancianas, a las diferentes profesiones, al SIADMI, al SIURUDMI, al OCU, y nos cuentan sus tradiciones, sus formas de organizarse, de aprender, de ser, sus historias, y a partir de allí los chicos van a escuchar, van a aprender. Y desde allí tienen 3 procesos: un proceso de pregira, donde preparan la gira y estudian sobre la comunidad; de gira, van, escuchan, aprenden, preguntan; y de posgira, donde comparten su experiencia. Entonces hay un ejemplo de mediación de cómo sacar la universidad, llevarla al contexto de los pueblos, aprender desde los pueblos y retroalimentar pedagógicamente la experiencia de formación, ¿verdad? Muy rápido porque para no tener yo toda la palabra. Bueno, agradecer, realmente esperemos que el escenario hacia donde vamos sea más positivo de lo que estamos viendo, que logremos articular espacios de respeto y de reconocimiento mutuo con un diálogo verdadero. Y en el tema de la mediación intercultural, por ejemplo, la UNED, en el tema de educación secundaria, tiene un proyecto que llega específicamente a comunidades y es en el espacio de las comunidades con un interlocutor cultural que generan como toda esta transición. Sin embargo, ahí también hay muchos retos o muchas oportunidades, como mencionaban, por el tema de la barrera del idioma, por el tema en el que, por ejemplo, cuando yo trato de traducir literal el texto que nosotros recibimos del español a alguna de las lenguas indígenas, pierdo mucho de lo que podría aprender realmente en el contexto. Y también lo vimos en que hay algunos escenarios donde, aunque usted trate de facilitar el proceso, siempre va a estar la pared. Y especialmente, por ejemplo, en educación universitaria, encontramos una alta deserción de estudiantes de comunidades y territorios indígenas porque tiene que ver con esto, tiene que ver con que los sacamos de sus espacios, de sus comunidades, de sus condiciones y los ponemos en este otro espacio donde tiene que sobrevivir. Entonces, un poco desde ahí también es muchísimo lo que tenemos que trabajar. Sí, el mediador intercultural puede ser una herramienta que tenemos que visualizar. Creo que inclusive en la UNED hay como la posibilidad de pagar desde el presupuesto de la universidad pública este tipo de apoyos, que yo creo que es también ya ir creando como esos espacios donde ellos también se vuelven interlocutores válidos. No, yo solamente quiero agradecer el espacio, ¿verdad?, de esta mesa. En realidad, como dije al inicio, estoy muy feliz de haber formado parte y creo que no solamente deberían existir en un marco de un congreso, sino continuamente tener esos espacios de reflexión y ojalá invitar pues a personas de comunidades indígenas o cualquier otro grupo pues para tener a la persona aquí hablando desde lo que ella o él en realidad vive. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, eso último es muy importante aclararlo. Estamos hablando de interculturalidad, yo no estoy hablando ni representando a las comunidades indígenas, afrodescendientes, ni a ningún grupo. Ellos tienen su voz propia, su espacio, su lugar, y la universidad tiene que hacer ese esfuerzo, ese encuentro, por ir a escucharlos, por traerlos, por hacerlos parte del modelo educativo, porque, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes indígenas hay acá? Nadie. ¿Cuántos afrodescendientes, afrocostarricenses, etcétera? Y podemos seguir, y no están representados prácticamente en ningún lugar de nuestras estructuras formales occidentalizantes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la universidad tiene que hacer mucho, y estos congresos pueden ayudar a sensibilizarnos para hacer lo que pertinentemente hay que hacer. Bueno, pues con esto finalizamos. Les agradezco sinceramente a los tres la sabiduría, la apertura al diálogo y el respeto que nos transmiten, que es el necesario con el que hay que, como habéis dicho, ¿no?, reconocer a las personas como interlocutores válidos, y eso parte por el respeto íntegro de la dignidad
de esas culturas y de esas personas, y creo que hay mucho trabajo para hacer, pero con personas como vosotras, pues como vosotros tres, ese trabajo va a ser fructífero. Muchísimas gracias y ahora estarán tomando un cafecito. Quien quiera preguntar, pueden. Ah, no, todavía no, perdón, me equivoco. Sí, después, en el cafecito, podrán conversar con ellos tres. Muchísimas gracias.